¿Y quién me aceptaría en ese caso? Creo que No, podemos creo que ver usted, eso claro, sí. usted es el administrador, creo que no le pediría Claro. Bien. aceptación. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Por las dudas, igual no probemos. Tratemos de hacer los clics en donde realmente corresponde. Pero como estoy yendo a las diapositivas y volviendo al Meet, a veces, es la primera vez que le pifio tanto, pero el mouse a veces... Bien, bueno, estábamos diciendo entonces que en el momento en que los organismos procariotas tienen un tamaño que les permita reproducirse, esto está relacionado con las características de los seres vivos, y cuando crecen lo suficiente como para poder dividirse, van a comenzar la división. Esta división va a ser la fisión binaria, ¿sí? Básicamente consiste en el hecho de que la membrana plasmática se va a, entre comillas, invaginar hasta que se van a dividir dos organismos exactamente iguales, ¿sí? Entonces, pensemos lo siguiente, las diferencias entre la reproducción sexual y la asexual toman en cuenta el hecho de las diferencias entre los padres y los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Los organismos procariotas, aquellos que se reproducen asexualmente, van a ser exactamente iguales los hijos a los padres, van a tener las mismas características. En cambio, aquellos organismos que se reproducen de manera sexual, es decir, que necesitan una hembra y un macho de la especie, gametas masculinas y gametas femeninas dentro de la especie, van a tener una cuestión que las características de ese individuo naciente van a ser similares a las de los padres, pero no exactamente iguales. ¿Sí? Bueno, a menos que hablemos, entre comillas, de gemelos, pero eso sería no entre los padres, sino entre sí. Bien, la replicación del ADN y la división del citoplasma están acopladas porque pensemos que en los organismos procariotas no hay un núcleo. Eso quiere decir que no se va a pasar por la fase de que el núcleo se disgregue, que el núcleo se disocie, sino que simplemente va a estar mediando la replicación del ADN justamente en el citoplasma. Al duplicarse el ADN, las dos copias se van a encontrar acopladas a regiones especializadas de la membrana, que son los mesosomas. Esto quiere decir que las moléculas de ADN replicadas van a adherirse a una zona específica de este organismo procariota y no a otra. ¿Sí? Generalmente tiene que ver con que el material genético se va a ir hacia lo que tiene que ver con los polos, ¿sí? Polos con L, no poros, a los polos de la célula, justamente para que... sí, hay alguien esperando. ¿Quién está esperando? No. Al menos a mí me parece que todos están en la reunión ya. Fíjate de última que como mandé tantos links, quizá no entró en un link anterior. Decirle que, si estás hablando con esa persona que está queriendo entrar, decirle que entre al último link que, que mandé. Bien. Entonces, las moléculas de ADN se van a ir hacia los polos de la célula. Eso lo que le va a permitir es que cuando se empiece a imaginar en el medio, queden justamente las dos moléculas del ADN en sentidos distintos. Y eso le va a permitir que cuando se divida, cada una de las células hijas tenga una molécula de ese ADN. ¿Sí? Entonces, se van a separar gradualmente mientras la célula crece y se va a imaginar la membrana. La fisión ocurre entre los sitios en donde se encuentran los cromosomas circulares. Esto quiere decir que, a ver si encontramos una foto. Que nos pueda servir un poco más de guía. Bien, vamos a tomar esta. Abrir imagen en una pestaña nueva. Cortamos con la proyección esta y proyectamos la división. Bien. Bueno, acá básicamente estamos
Ahí va. Estamos viendo el proceso de división celular en procariotas o procariontes. Es lo mismo decir procariontes y decir eucariontes a decir eucariota y procariota. Habíamos visto que los organismos procariotas no tienen organelas y tampoco están compartimentalizadas las células, sino que está el ADN, entre comillas, en su forma circular, dando vueltas por ahí. Y en el momento en el cual el ADN se duplica, va a ir asociándose a alguno de los polos de la célula para después empezar por la fisión binaria, ¿sí? Esto que vemos acá, esta pequeña B que hay hacia adentro, es la invaginación de la membrana plasmática, ¿sí? Entonces, llega un momento en el cual la invaginación es tan grande que la misma célula se termina cortando. Y como vemos acá, tenemos dos organismos que inicialmente son exactamente iguales entre sí. Sí, Gerón. Esa misma vez, profe, es lo que cuando evaluamos los cromosomas, es lo que tenemos allí donde están los centríolos. Sí, ojo porque el tema de los centriolos y esas cuestiones tiene que ver con los organismos eucariotas, ¿sí? Que se Ok, dividen por mitosis o mitosis. meiosis, dependiendo el tipo ¿cómo se llama? De división que estemos haciendo. ¿Sí? Mitosis es para las células somáticas, es decir, las células que no son células sexuales, mientras que la meiosis tiene que ver con el hecho de las células sexuales. Cuando hablamos sobre mitosis, dentro de lo que es la división celular, vamos a contar con la misma cantidad de cromosomas, es decir, con la misma cantidad de material genético. Cuando hablamos de meiosis, vamos a hablar sobre que al final de la meiosis vamos a tener la mitad del material genético de la especie, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con los centriolos y con los usos horarios, usos mitóticos y esas cosas, tiene que ver específicamente con la mitosis, que es la reproducción que tienen las células eucariotas. Ahora estamos hablando sobre procariotas. Perfecto, perfecto. Bien, entonces se forma un septo transversal que va a estar constituido por membrana plasmática y pared celular. Recordemos que los procariotas suelen tener pared celular. Y la división en células procariotas es muy rápida. En algunas especies, la división celular en condiciones ideales dura 20 minutos. Entonces, en 20 minutos vamos a tener un nuevo ciclo celular completo. Estos organismos pueden intercambiar material genético mediante la transformación, transducción y conjugación. Esto no le prestemos tanta atención porque tendríamos que hablar sobre cada uno de estos conceptos y no tiene sentido. En los organismos eucariotas, de una célula madre se van a obtener dos células idénticas entre sí. ¿Sí? Entonces, diferenciemos lo que es reproducción sexual de lo que tiene que ver con el ciclo celular. Las células entre sí van a ser iguales, van a ser idénticas, ¿sí? Porque su reproducción no es sexual. En cambio, los organismos animales, van a tener un tipo de reproducción que va a ser la reproducción sexual, en el cual los individuos van a ser ligeramente parecidos entre sí, pero no van a ser idénticos. El material genético va a estar duplicado en S, se va a separar en igual forma en dos células. Es decir, que un conjunto de los cromosomas va a estar en una célula hija y el otro va a estar en la otra célula. La división celular por mitosis, que es la forma en la cual se dividen las células eucariotas, se va a dividir en cariocinesis y citocinesis. La cariocinesis básicamente es la división del material nuclear para formar núcleos hijos y la citocinesis es la separación del citoplasma. ¿Sí? Entonces, en la cariocinesis va a ser la división de los componentes del núcleo, justamente para después contar con dos núcleos hijos, mientras que la citocinesis es la forma en la cual se separa el citoplasma, es decir, donde efectivamente vamos a contar con dos células diferentes. Si bien la mitosis es similar en células animales y vegetales, existen ciertas diferencias a tener en cuenta. Y ahora les pregunto, ¿qué cuestión tenían las células vegetales que no tenían las células animales? La pared celular.
Bien, exactamente. Entonces, mediante la pared celular, mediante la presencia de la pared celular, que si recordamos está compuesta de celulosa y le proporcionaba resistencia a la célula, vamos a tener un pequeño problema porque no vamos a poder realizar lo que tiene que ver con la citocinesis de la misma forma. ¿Por qué? Porque en criollo, digámoslo, hay una estructura que no permite que el anillo contráctil de actina y miosina logre separar la célula. Entonces va a tener una característica un poco más particular. Entonces, las etapas de la mitosis van a ser 5. Dependiendo del autor que estemos leyendo, pueden llegar a ser 6. Ahora vamos a ver las 6 fases, ¿sí? Que la profase y la prometafase son básicamente la misma fase. ¿Sí? Básicamente, como su nombre lo indica, tenemos profase, metafase y esta es la prometafase. En cierto punto es como si fuese una fase intermedia entre la profase y la metafase que sirve a modo de diferenciar una cosa que tiene que ver con lo que ocurre en esas fases que ahora lo vamos a ver. Después tenemos la anafase y por último la telofase. Básicamente, este es el proceso por el cual se divide la célula. Tenemos el material genético, de este material genético lo vamos a duplicar. Esa duplicación de los materiales genéticos va a establecerse en los usos mitóticos, que son filamentos del tipo que ya vimos. Se van a dividir los cromosomas y vamos a tener dos células con la misma cantidad de cromosomas que al principio. En la profase va a comenzar cuando culmina G2. Habíamos visto que G2 era la última fase de la interfase del ciclo celular. Entonces, la fase M, es decir, la fase de división celular, va a comenzar cuando culmina G2. La cromatina se va a encontrar en su forma laxa durante la interfase y se va a condensar gradualmente hasta formar los cromosomas. Si teníamos una forma laxa de la cromatina, lógicamente iba a ser una cromatina que no iba a estar accesible. Por lo tanto, al no estar accesible, no íbamos a poder justamente formar los cromosomas para después dividirlos. En esta etapa, los cromosomas están compuestos por dos cromátides, dos copias idénticas de ADN. Las cromátides básicamente son los bracitos del cromosoma. ¿Sí? Si vamos un poquito para atrás. Profe, disculpe, una pregunta. Sí, dale. Ya en la mitosis los cromosomas ya pasaron por la fase S y están duplicados. Claro, exactamente. Ah, ok. En esta zona vemos que cada cromosoma está compuesto por dos bracitos, por decirlo de una forma, y esos dos bracitos son las cromátides hermanas. Cada una de las cromátides tiene una secuencia específica de ADN necesaria para que se pueda dividir ese cromosoma, ¿sí? Que es el centrómero, que básicamente es el puntito que tiene en el medio el cromosoma. Y en los centrómeros se van a desarrollar los cinetocoros, que básicamente los cinetocoros son proteínas que van a ser trilaminares, es decir, que van a ser proteínas laminares que van a ser tres, o sea, van a ser trímeros, que permiten la correcta segregación de los cromosomas a las células hijas. En estos cinetocoros es donde después se van a unir los filamentos específicos. En células animales, al inicio de la mitosis se van a encontrar dos pares de centriolos, que estos centriolos van a ser duplicados en la interfase, ¿sí? Recordemos que inicialmente cada una de las células tiene un par, y entonces en la división celular, es decir, en el proceso del ciclo celular, vamos a contar con dos pares, ¿sí? Porque los vamos a ver duplicados. En los centriolos, estos centriolos van a estar inmersos en los centrosomas, que básicamente en los centriolos van a crecer los filamentos del citoesqueleto. Estos filamentos lo que van a permitir es que mediante un proceso de tracción, cuando sea el momento adecuado, van a dividir las cromátides hermanas y van a llevar cada cromátide a uno de los polos de la célula.
Durante esta etapa, durante la profase, el centrosoma se va a dividir y de cada centrosoma hijo, va a migrar hacia uno de los polos de la célula, es decir, hacia los costados de la célula. Entonces, estos centriolos, estos centrosomas, lo que van a hacer es justamente irse hacia los costados de la célula para después traccionar las cromátides. A medida que los centrosomas se apartan entre sí, es decir, que se van hacia los polos de la célula, se van a organizar entre ellos microtúbulos que van a formar algo que se llama uso acromático. Uso acromático o uso mitótico son sinónimos. Además, va a haber determinados microtúbulos adicionales que se van a irradiar en todas las direcciones en torno a los centrosomas formando los ásteres. Perdón, ¿uso acromático o qué? ¿Uso qué? Uso mitótico. Ah, ok, gracias. De mitosis. Las células vegetales no van a encontrarse ni centriolos ni ásteres, pero igual se van a producir microtúbulos para organizar el uso acromático. Seguimos hablando de la profase. En todas las células desaparece el nucleolo por la condensación de la cromatina. Y llegando al final de la profase, los microtúbulos citoplasmáticos que forman el citoesqueleto se van a despolimerizar. La célula toma una forma más esférica, ¿sí? Recordemos que los microtúbulos citoplasmáticos están formando el citoesqueleto. El citoesqueleto tenía el objetivo de ofrecerle una resistencia dinámica a la célula. Por lo tanto, en el momento en que esa resistencia se empieza a despolimerizar, es decir, a perder polímeros, mejor dicho, a perder monómeros de ese polímero, lógicamente se va a perder la estructura de la célula. ¿Sí? ¿Por qué creen que el citoesqueleto se va a tener que desorganizar un poco? Pasa palabra. Bien, a ver. Perdón, se va a desorganizar por el hecho de tener que dividirse. Exactamente. A ver, Miguel, ¿qué ibas a decir vos? Sí, usted dijo despolimerizar, ¿cierto? Sí. ¿Eso es lo mismo que decir hidrolizar? No necesariamente. Sí es cierto que la hidrólisis es una forma de despolimerizar, pero no toda la despolimerización tiene que ver con el hecho de la hidrólisis. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando hablamos sobre hidrólisis tiene que ser agregando una molécula de agua. La fosforilación, por ejemplo, esto que habíamos visto sobre las proteínas quinasas, que fosforilan otras proteínas, también cambian su estructura, es decir, van a hacer cambios en la estructura de otras proteínas mediante justamente la adición o la sustracción de grupos fosfatos, ¿sí? Entonces, no necesariamente tiene que ver con el hecho de hidrolizar, pero sí la hidrólisis es una forma de despolimerización. Como decía Adriana, correctamente, piensen que si el citoesqueleto está ofreciendo resistencia mecánica, el citoplasma no va a poder moverse para realizar la división celular. ¿Sí? Entonces, justamente se va a despolimerizar el citoesqueleto para perder esa resistencia mecánica que le permitiría justamente poder dividirse. La prometafase, entonces, se va a iniciar con la degradación de la membrana nuclear en fragmentos de membranas similares a las vesículas del retículo endoplasmático. ¿Sí? Ahora tenemos, en vez de al perro, al gato ahí adelante de la cámara. Entonces, de esta forma, pensemos que si tenemos el material, a ver, el núcleo es la organela que recubre el material genético. Si ese material genético lo tenemos que llevar en criollo, ¿no? Hacia lados distintos, lógicamente, con esa organela no podríamos hacerlo. Entonces, se disgrega, se degrada la membrana nuclear para poder dejar el material genético, o sea, el ADN, libre en el citoplasma.
y justamente que esos cromosomas se vayan hacia los polos de la célula. Entonces, cuando la membrana nuclear se degrada, se va a quedar en forma de fragmentos que van a ser membranas pequeñas similares a las del retículo endoplasmático. ¿Por qué creen que esas membranas que se degrada no se degrada de forma completa y queda ahí, digamos, en el citoplasma? ¿Será porque se tienen que rearmar después cuando se Sí, haga la división? perfectamente. Perfecto, quiero decir. Exactamente. Cuando ya la célula se dividió, vamos a necesitar nuevamente conformar un núcleo. Entonces, por esa razón, van a quedar justamente esta membrana nuclear en forma de vesículas y no se van a degradar completamente. Entonces, en la mitosis, estas vesículas van a permanecer en las proximidades del uso, justamente para después poder ser utilizadas. En este caso, la fosforilación de cada una de las cadenas polipeptídicas, cuando hablamos sobre polipéptidos, ¿estamos todos y todas entendiendo a qué nos hacemos referencia? ¿O hay algo que quedó ahí medio colgado? Colgadísimo. Colgadísimo, bueno. Poli, ¿qué significa? No es el poli que está en la esquina. Muchos Muchos. ¿Y peptídico? de los aminoácidos es. Exactamente, conjuntos de aminoácidos. Entonces, si estamos hablando de cadenas polipeptídicas, estamos hablando sobre cadenas de aminoácidos. Entonces, la fosforilación, cuando hablamos de fosforilación, recuerden que tenía que ver con el hecho de agregar fósforos a la cadena, a donde sea, en este caso a la cadena polipeptídica, va a provocar su desensamble y posteriormente su ruptura. Los microtúbulos del uso se van a introducir en la región nuclear y los centrosomas hijos van a formar los polos del uso acromático. Van a madurar los cinetocoros y cada cromosoma va a poseer 2 cromátides y 2 cinetocoros ubicados en direcciones opuestas. ¿Sí? Si veíamos, entre comillas... Sí, Camila, ¿abriste el micrófono? Sí. Quería preguntar, arriba de todo, ¿qué significa cadena nuclear? Bien, acá quedó como medio pegado, ¿sí? Acá debería ser membrana nuclear. Ah, ok. La fosforilación de cada una de las cadenas polipeptídicas que componen a la membrana nuclear va a provocar su desensamble y posteriormente su ruptura. Está bien, gracias. No, de nada. Entonces, cada cromosoma va a poseer 2 cromátides y 2 cinetocoros que van a estar ubicadas en direcciones opuestas. ¿Sí? Pensemos en los cromosomas como las 2 orejitas o los dos bracitos. En el medio, donde están los centrosomas, van a estar en direcciones opuestas. Ahora cuando veamos una fotito del cromosoma va a quedar un poco más claro. En cada centrómero, en cada uno de los centrómeros que componen las 2 cromátides, van a madurar los cinetocoros y los cinetocoros van a atraer y unir a los microtúbulos del uso denominado usos cinetocóricos. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que es el uso acromático, aquellos usos que se unen con los cinetocoros se van a llamar usos cinetocóricos. El resto de los microtúbulos se van a denominar microtúbulos polares y no van a estar unidos con ningún cinetocoro. Los microtúbulos cinetocóricos se van a extender en dirección opuesta desde las cromátides hermanas, es decir, hacia los polos de la célula, y van a tener una gran importancia para la segregación de cada cromátide a cada núcleo hijo. ¿Por qué? Porque básicamente van a ser como una soga de la cual van a empezar a tirar las cromátides y se van a dividir después de cierto tiempo de la mitosis. En la metafase, los cromosomas ya alcanzaron su máxima condensación y se encuentran unidos ya a las fibras del uso. Los microtúbulos cinetocóricos van a traccionar, es decir, van a empujar a los cromosomas hasta alinearlos con el plano ecuatorial. ¿Sí? Básicamente van a ordenarlos
de una forma específica en la cual todos los cromosomas van a quedar en el centro de la célula. Perdón, ¿podés explicar de vuelta la parte de la segregación de cada cromatida? Sí, pasa que todavía no llegamos, entonces la mencioné porque la habíamos mencionado como que los usos tenían que ver con la segregación, pero todavía no los segregamos, todavía están las dos cromátides unidas mediante el centrómero. ¿Sí? Ahora, en un ratito vamos a ver una foto en donde está un poco más explicado y ahí tomo un poquito tu pregunta de la segregación. El plano va a estar situado entonces a medio camino entre los polos del uso y constituye algo que se llama placa metafásica. ¿Sí? En la metafase se va a establecer la placa metafásica, que básicamente es cuando los cromosomas se alinean justamente a mitad de camino entre el polo de la célula o los polos del uso y la mitad de la célula. La anafase, una señal, va a estar... vamos de vuelta. Para que comience la anafase, una señal que va a estar asociada al aumento de calcio va a determinar el inicio de la anafase. En este caso, los cinetocoros de las cromátides se van a separar, permitiendo justamente que las dos cromátides de cada cromosoma duplicado se separen y vayan hacia uno de los polos de la célula. Los centrómeros y las cromátides hermanas empiezan su migración hacia los polos opuestos de la célula gracias a estos fibras o usos cinetocóricos, es decir, aquellos que están unidos al cinetocoro. En esta fase, los microtúbulos cinetocóricos se van a acortar a medida que las cromátides se acercan a los polos, que es la anafase A, y los microtúbulos polares van a aumentar su longitud, que va a ser la anafase B. Ahora cuando veamos la foto esto va a quedar un poco más claro, pero básicamente imagínense que hay un fideo que está atravesando algo y ese algo va a ser traccionado hacia un lado. Entonces, el fideo de este lado se va a cortar porque cada vez que el algo se vaya acercando, vamos a tener menos pedacito de fideo de este lado y el que está de este lado va a estar cada vez más grande. Y la telofase, que es la última fase, los microtúbulos cinetocóricos se van a desorganizar, los polares se van a alargar aún más y ocurren los procesos inversos a la profase. Se va a reorganizar la membrana nuclear, las vesículas de la membrana nuclear se van a asociar con la superficie de los cromosomas, luego se van a fusionar entre sí formando las membranas nucleares, los poros nucleares se vuelven a formar y las láminas defosforiladas se van a reasociar. Y hay una proteína que es la laminina B, que durante toda la mitosis va a estar unida a estos fragmentos de la membrana nuclear, siendo el centro de la nueva conformación. En la telofase entonces se va a reconstruir el núcleo, los cromosomas van a volver a su forma laxa y va a reaparecer el nucleolo. En esta fase termina la cariocinesis, dejando una célula con dos núcleos con idéntica información genética. Entonces, en este caso tenemos una sola célula que va a tener dos juegos de material genético. Termina la cariocinesis y vamos a necesitar pasar a la citocinesis, que es básicamente la división de citoplasma en dos células. Voy a mostrar porque creo que está más al final para no perder la... A ver, justo alguien quiere entrar. Abrir imagen en una pestaña nueva. Esto lo dejamos de compartir y vamos a compartir la foto de... Bien, entonces, acá tenemos los centrosomas, ¿sí? Que se habían ido a cada polo de la célula. Dentro de los centrosomas van a crecer los microtúbulos que van a ser microtúbulos cinetocóricos. ¿Sí? Entonces, Cami, para que no... Ahora sí se ve, ¿no? Antes no se veía la imagen. Cami, ¿tenés la pregunta que ibas a hacer antes?
que me habías pedido que explique de vuelta lo de las cromátidas hermanas, ¿no? Algo de la segregación, ¿eso? Sí. No me Bien. lo acuerdo. No, no importa, no importa. Yo sí me lo acordaba, quería confirmarlo. Pensemos de esta forma, ¿sí? Veamos este cromosoma. Vamos a tener una cromátida, ¿sí? Que básicamente son estas dos orejitas, y al mismo tiempo vamos a tener los centrómeros. El centrómero entonces es una estructura que está en el medio del cromosoma. Los microtúbulos cinetocóricos van a ser aquellos que se asocien con los cinetocoros y ven que en cierto punto se asocian a una partecita de cada una de las cromátidas. Cromátidas, cromátides, son todos sinónimos. Entonces, de esta forma, los centrómeros van a estar en dirección opuesta. Este está mirando hacia allá y este está mirando hacia allá. ¿Eso se entiende más o menos? Sí, sí. ¿Entienden? Bien, bárbaro. Entonces, los microtúbulos cinetocóricos lo que van a hacer es traccionar, van a empujar justamente desde esta zona, rompiendo la cromátida y llevándola para cada uno de los polos, ¿sí? Hacia lo que tienen que ver los centrosomas. Entonces, a medida que va traccionando, que va llevando para allá, este microtúbulo se va haciendo cada vez más pequeño. A medida que va traccionando hacia el otro lado, va siendo cada vez más pequeño. En cambio, los otros microtúbulos van a ser cada vez más largos, ¿sí? Porque van a estar del lado, entre comillas, en donde estaba la cromátida. Entonces, de esa forma, es esto que veníamos hablando antes, que, a ver, acá, que los microtúbulos cinetocóricos se van a acortar, mientras que los microtúbulos polares se van a aumentar su longitud. ¿Sí? ¿Quedó un poco más claro esto con el diagrama? Bien. Entonces, dejamos de compartir acá. Y compartimos nuevamente la presentación. Bien, entonces habíamos dicho que la división celular por mitosis se dividía en cariocinesis, que era todo lo que tenía que ver con el núcleo, y la citocinesis. La citocinesis, entonces, va a ser la equitativa partición del citoplasma entre dos células hijas. Va a comenzar desde la telofase, pero también puede ocurrir desde la anafase o no ocurrir. La consecuencia de la no partición del citoplasma es la aparición de células que se van a llamar binucleadas o polinucleadas, ¿sí? Que básicamente son células que no deberían estar. En las células animales, la citocinesis ocurre por estrangulamiento del citoplasma. Este estrangulamiento va a ser mediante el anillo contráctil de miosina y actina. ¿Sí? Bueno, acá está. Por anillo contráctil, que va a estar en el plano medio de la célula que se está dividiendo. Está formado por filamentos de actina y miosina, unido a la cara citoplasmática de la membrana mediante proteínas de anclaje. Recordemos que estas proteínas de anclaje eran proteínas específicas que estaban en la membrana plasmática que tenían que ver con la unión o la forma más de estabilización de otro tipo de proteínas o organelas. El anillo se va a ensamblar generalmente en la anafase temprana, va a generar que la célula comience a estrecharse en el plano ecuatorial mientras está pasando todo lo que fuimos viendo. El anillo va a empezar a reducir su volumen de forma continua, perdiendo filamentos, y al momento en el cual va perdiendo los filamentos y reduciendo su volumen, va a ir apretando la célula. El anillo se va a eliminar por completo cuando la membrana se estrecha, formando el cuerpo medio, que básicamente mediante el cuerpo medio se va a terminar la citocinesis. Y en células vegetales, la pared celular impide el estrangulamiento, ¿sí? Porque justamente tiene más fuerza la pared celular que el anillo contráctil. Entonces,
se va a dividir por formación de membranas y una pared en el plano ecuatorial de la célula madre, ¿sí? Esto es lo referido con las células vegetales. Como no puede formarse este anillo, no tendría ningún sentido que se forme el anillo, se van a ir generando en el medio de la célula como si fuese muchas vesículas de membrana y de celulosa para formar justamente una nueva membrana plasmática y también la pared celular. Tengo algo que me está pinchando en el dedo. Ahí está. Bien. La citocinesis en células vegetales. Al promediar la anafase, se va a formar el fragmoplasto, ¿sí? Que va a estar conformado por microtúbulos. Las vesículas que contienen la materia prima para la formación de una nueva pared celular se van a asociar a este fragmoplasto y a medida que se van incorporando nuevas vesículas, la placa celular va creciendo hasta completarse la separación de la célula madre, ¿sí? Bueno, y esto es lo que había hablado antes. En la profase se va a dividir, se va a disgregar, mejor dicho, la membrana plasmática, no la membrana nuclear, es esto que vemos en zona puntuada. Los cromosomas se van a empezar a formar visibles, los centriolos, que son estos cositos en forma de T, van a ir migrando hacia los polos y se van a formar justamente los microtúbulos. En la metafase los cromosomas se van a alinear a la placa ecuatorial, van a empezar a aparecer los microtúbulos cinetocóricos. En este caso no hay, en este dibujito no están los polares, pero sepan que existen, que son básicamente microtúbulos que no están asociados con los cinetocoros. En la anafase las cromátides se van a separar y van a empezar a migrar cada vez más hacia los polos de la célula y después en la telofase van a ocurrir los procesos opuestos a la profase, que tienen que ver básicamente con la reestructuración de la membrana nuclear y después vamos a pasar a lo que es el estrangulamiento, ¿sí? El estrangulamiento en las células animales y después la formación de los fragmoplastos y la nueva pared celular y la membrana plasmática en las células vegetales, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí. Bien, sigo teniendo algo clavado en el dedo. Ahí me lo saqué. Ahora sí salió. Bien, seguimos. Y esta es la diferencia justamente entre las células animales y las células vegetales, ¿sí? En las células animales básicamente se va a producir el estrangulamiento, se va a formar el cuerpo medio y ahí vamos a tener justamente la división celular. Dos células con cera de vela. Estamos en un problema porque no tengo cera tampoco. O sea, no tengo velas. O sea, se llega a cortar la luz y me alumbro con el teléfono hasta que me aguante la batería. Pero ya está, ya se me fue lo que tenía. En cambio, la citocinesis en la célula vegetal se van a formar justamente estas vesículas, van a tener el material para la formación de una nueva pared celular y de una nueva membrana plasmática. Justamente las vesículas son porcioncitas de membrana plasmática. Y en el medio justamente se va a volver a formar la pared celular y la membrana plasmática. Entonces van a dividirse nuevamente las células. Sí, esa básicamente es la particularidad que tienen las células vegetales. Mediante la pared celular no permite que justamente se dividan mediante estrangulamiento. La meiosis básicamente es el mecanismo que permite que las especies generen nuevos individuos manteniendo el número de cromosomas. ¿Por qué? Porque mediante la mitosis íbamos a tener la misma cantidad de cromosomas. La meiosis van a ser dos, en burdas palabras, van a ser dos mitosis, pero con una sola duplicación celular. Entonces, duplicamos, y pensémoslo en el ser humano. Habíamos hablado sobre los 46 cromosomas o los 23 pares. Entonces, multiplicamos eso en material genético, vamos a tener 46 pares, vamos a realizar
una primera división en donde vamos a tener 2 células con 23 pares y después vamos a hacer una división más, por lo tanto vamos a tener justamente 4 células con la mitad del material genético. ¿Sí? ¿Esta división me siguieron o vamos de vuelta? Vamos de vuelta, por favor. Vamos de vuelta, por favor. Bien. Habíamos dicho que el ser humano cuenta con 23 pares de cromosomas, es decir, con un total de 46 pares. ¿Qué significa esto? Que mediante la mitosis vamos a tener justamente pasaje 1, se aumenta lo que tiene que ver con las organelas. En la fase S se va a duplicar el material genético. Vamos a tener entonces 46 pares, no 23 pares. ¿Hasta acá vamos bien? Perdón, ¿sería 46 o 46 pares? 46 46 porque me pensá que en la fase S estamos duplicando el material genético. Entonces teníamos 23 pares, el doble de 23 van a ser 46 pares. Eso lo que nos va a permitir es que después, mediante el proceso de mitosis, tengamos 2 células distintas con 23 pares cada una, porque antes tuvimos 46 pares. Ahora sí, sí. Bien, hasta acá me siguen entonces. La meiosis es una división más. Entonces, de esos 23 pares, vamos a tener la mitad, que son 12,5, en cada una de las células. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es la forma en la cual se desarrollan los óvulos y los espermatozoides. Entonces, en la forma en la cual se realizan los óvulos y los espermatozoides, vamos a contar con la mitad del material genético de una célula normal para que mediante la fecundación del óvulo tengamos justamente de vuelta los 23 pares. ¿Vamos hasta ahí? Claro, o sea, por decir de una forma, la célula de la mujer y la del hombre, o sea, sería como medio, se completa el entero. Claro, O sea, por decirlo de una exactamente. forma. Exactamente. Ok. Y estas, tanto los espermatozoides como los óvulos, se realizan mediante el proceso de meiosis. Piensen que si las células sexuales se reprodujeran mediante mitosis, estaríamos todo el tiempo generando más cromosomas. Si un espermatozoide se realizara mediante mitosis, tendríamos un espermatozoide con 23 pares de cromosomas. Y después tendríamos un óvulo con 23 pares de cromosomas. Entonces, en el momento en el que el espermatozoide fecunda al óvulo, vamos a tener una célula nueva con 46 pares. Que esos 46 pares se van a seguir manteniendo porque las células se van a seguir dividiendo mediante mitosis. Y así sucesivamente. Ya en la segunda filial tendríamos una cantidad bárbara de cromosomas. En la reproducción sexual, el individuo va a surgir como consecuencia de la unión de las dos células sexuales o de las gametas. Mediante la fecundación se va a originar una célula huevo o cigota. El ser humano cuenta con 46 cromosomas o 23 pares, por lo tanto, cada gameta aporta 23 cromosomas, llamando complemento haploide o N. El cigota, entonces, va a portar 2 jugos completos llamado diploide o 2N. Básicamente piensen que cada una de estas N hace referencia a uno de los padres, ¿sí? O padre o madre. Esto igualmente hablemos que son cuestiones que tienen que ver con genética, ¿no? Con lo que es la reproducción más, entre comillas, clásica, tradicional. Pensemos que ahora tenemos también lo que tiene que ver con la fecundación y todas esas cosas que no toman en cuenta que haya un macho y una hembra de la especie, pero sí que estén estos dos tipos de células. Entonces, el espermatozoide o el óvulo van a aportar 43 cromosomas. Este óvulo o este espermatozoide van a llamarse complemento haploide o N. Entonces, la cigota, que es el óvulo fecundado, va a aportar 2 jugos completos, llamándose diploide o 2N. Los cromosomas se van a agrupar en pares homólogos y cada uno va a ser proveniente de cada gameta, es decir, de papá y de mamá.
Entonces, la meiosis es un tipo de división celular que ocurre por única vez en células especiales o células germinales que van a dar 4 células haploides. Entonces, termino con esto y hacemos un corte y volvemos 10:15, ¿sí? Básicamente, pensemos que en la mitosis es una célula que se divide en 2. En la meiosis es una célula que se divide en 4. Si seguimos las matemáticas, más o menos, esa mitosis que generaba 2 células, teníamos una división, una replicación de ADN, una división, entonces íbamos a tener 2 células con la misma cantidad de material genético que tenía la célula anterior antes de la replicación del ADN. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí, sí. Bien, entonces, en la meiosis es el mismo proceso con un paso más. ¿Qué quiere decir esto? En vez de tener 2 células con el mismo material genético, vamos a tener 4 células. Y si 2 células tenían el mismo material genético, 4 células van a tener la mitad. ¿Sí? Entonces, esto que mencionábamos, que son células haploides, quiere decir que tienen la mitad del juego de cromosomas que tiene la especie. ¿Sí? Entonces la diferencia entre mitosis y meiosis es que la mitosis es para división celular asexual. No. Es para división celular de células somáticas, de células que no sean sexuales. Ok. ¿Sí? Por eso dije antes, pensemos que la reproducción asexual tiene que ver con organismos, tanto como la sexual. Mientras que la división celular tiene que ver con el ciclo celular y con las características de las células. Las células somáticas van a ser las células del cuerpo, mientras que las células sexuales van a ser aquellas que puedan realizar la meiosis. ¿Sí? Entonces, esta es una diferencia muy grande que hay que hacer, que no es lo mismo reproducción que división celular. La reproducción es de los organismos, la división es de las células. Las células se pueden, o sea, los organismos procariotas se van a dividir mediante reproducción asexual, mientras que los organismos eucariotas generalmente se van a dividir van a tener reproducción sexual. Los organismos eucariotas las células somáticas, es decir, las células del cuerpo, van a dividirse mediante mitosis, mientras que las células sexuales van a dividirse mediante meiosis. ¿Estamos bien? Bien, vamos a hacer un corte, volvemos 10:15.